A ver. Hola, buenos días. Quiero darles la bienvenida al webinar que vamos a presentar el día de hoy sobre la libre competencia en Chile, pasado, presente y futuro, que presentará Ricardo Riesco, el fiscal nacional económico. Este webinar se enmarca dentro del proyecto que estamos desarrollando dentro de la facultad de impulsar la investigación aplicada a políticas públicas y también en el ámbito teórico relacionado con la libre competencia, relacionado con la microeconomía en la empresa, que creo que son desafíos importantes para el desarrollo del país, cómo entender la manera de aumentar la eficiencia de los procesos productivos de nuestro país, que es la gran revolución que falta, ¿cierto? Ya tuvimos una revolución macroeconómica importante que nos dio estabilidad y produjo crecimiento y desarrollo económico, y ahora tenemos que dar un segundo paso que tiene que ver más bien con el ámbito microeconómico, y ese es uno de los desafíos que nos hemos impuesto dentro de la facultad, y dentro de este se enmarca este tipo de eventos que tienen que ver con la difusión de conceptos tan importantes y que tienen que ver con el bienestar de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Y por esa razón quiero agradecer al fiscal por haber accedido a esta presentación, que será moderada por Ronaldo Bruna, profesor de nuestra facultad, ex superintendente de servicios sanitarios, y director del Diplomado en Libre Competencia que estamos próximos a lanzar en la facultad. Así que agradezco también a Ronaldo, que ha sido el gestor de este webinar, y a todos los involucrados, tanto dentro de la Universidad Andrés Bello como en la misma Fiscalía Nacional Económica, que han trabajado y apoyado el diseño y todo el proceso para que este webinar llegue hoy día a todos ustedes. Sin más, quiero darle ahora la palabra a Ronaldo para que nos haga una breve introducción a esta presentación, y después el fiscal nos hará, dictará este interesante webinar. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias, decano. Quisiera partir dando un cordial saludo a usted, decano, por cierto, y a nuestro fiscal nacional económico, señor Ricardo Riesco, a los académicos de la Universidad Andrés Bello que estén viendo nuestro webinar hoy día, y particularmente a los académicos que integran el claustro de profesores de nuestro diplomado de libre competencia, que se realizará el próximo año 2021. A nuestros estudiantes también de pregrado y posgrado, a la comunidad de la universidad que está conectada a la señal, y bueno, a todos nuestros amigos que nos acompañan esta mañana en este seminario sobre política de libre competencia en Chile. La política de libre competencia se ha desarrollado significativamente en nuestro país en los últimos 20 años. Hemos tenido modificaciones legales muy relevantes introducidas en el año 2004, 2009 y 2016, como por ejemplo que crearon el Tribunal de la Libre Competencia, cambiando nuestra institucionalidad, o que dotaron de nuevas herramientas de persecución y de detección de carteles para la Fiscalía Nacional Económica, tales como las medidas intrusivas, que son fundamentales para conseguir evidencia y poder desbaratar los carteles, o el sistema de elección compensada, que es primordial para descubrirlo. Recientemente, en la reforma del 2016, aumentan las multas máximas, también generando incentivos para que tengamos cada día menos carteles, y la introducción de las penas de cárcel para los infractores, que yo diría que ese es como el nivel más alto dentro de las sanciones que hay en cualquier jurisdicción. También en esta última modificación del 2016 se estableció una modificación muy importante y necesaria, que fue el proceso de revisión de operaciones de concentración. Y es muy importante y necesaria para un país que es particularmente pequeño como el chileno. Nuestra economía necesitaba un sistema de revisión de este tipo,
que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica. Todos estos avances en nuestra política de competencia lo han dejado dentro de un diseño regulatorio equivalente al grupo de los países más avanzados dentro de la OCDE. Sin lugar a dudas, estos avances se han dado en conjunto o contemporáneamente, y en algunos casos con un impulso muy importante, con los principales casos que ha visto la comunidad de ciertos abusos en sectores muy sensibles para la población, y que han gatillado esta como benzina para poder hacer las reformas. La institucionalidad libre de competencia hace 15 años atrás no estaba dentro del mapa de las políticas públicas y el debate nacional, y hoy día están presentes. Entonces, la universidad, como decía nuestro decano, la Universidad Andrés Bello, y especialmente nuestra Facultad de Economía y Negocio, está llevando a cabo diversas iniciativas para el desarrollo del conocimiento y el debate sobre las políticas públicas, que tienen un alto impacto en el bienestar de las personas, y naturalmente este seminario se enmarca dentro de estas actividades. Hoy, nuestro fiscal nacional económico, don Ricardo Riesco, nos relatará su visión respecto del pasado, presente y sobre el futuro que viene respecto de las políticas de libre competencia y particularmente cuáles son los desafíos. Ricardo Riesco fue designado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, mediante un concurso de alta dirección pública. Ricardo es abogado de la Universidad Católica, fue becario Fulbright, máster en leyes de la Universidad de Columbia, donde también fue profesor visitante, justo recuerdo que unos años antes de que asumiera el cargo. Ricardo es un abogado especialista en libre competencia con mucha trayectoria. Trabajó en diversos estudios de abogados, en Claro y Compañía, en Filippi, que después pasó a ser PPU, y también en Estados Unidos, en Clifford Chance, que es una oficina muy grande en Nueva York. Además, tengo que destacar que Ricardo es académico y ha realizado varias publicaciones propias y en conjunto con otros académicos en revistas legales tanto en Chile como en el extranjero. Entonces, señor fiscal, muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo su experiencia, su conocimiento. Y mire, al final de esta presentación tendremos una ronda de preguntas del público, los cuales se realizarán a través del chat que está disponible en este webinar, lo cual los invito a realizar. Hay un chat que está abierto ahí para que ustedes puedan hacer las preguntas que estimen al fiscal, y al final de la presentación yo las voy a presentar. Probablemente voy a resumir algunas para que el fiscal pueda contestar esas dudas. Así que hay una fórmula de participación. Sin más, señor fiscal, le dejo a usted la palabra para que pueda intervenir. Muchas gracias, Ronaldo. Sí. Empiezo, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Quiero partir agradeciendo a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, en la persona de su decano, Miguel Vargas, y de su profesor y director del Diplomado de Libre Competencia, que comenzará el próximo año, Ronaldo Bruna. Para la Fiscalía siempre es un gran placer recibir invitaciones para esta clase de eventos, porque nos permite cumplir una de las misiones que nos encomienda nuestra Ley de Libre Competencia, el Decreto Ley 211, ya en su artículo primero, como es no solo defender la libre competencia, sino que también promover la libre competencia en los mercados. Y qué mejor que recibir una invitación en el marco de un seminario de una prestigiosa universidad y una invitación realizada por un prestigioso profesor y exfuncionario de la Fiscalía, quien trabajó acá por casi una década, 9 años, y por quien todos tenemos un gran cariño y respeto. Como ustedes ya saben,
El día de hoy hablaremos sobre libre competencia, pasado, presente y futuro. Es un tema amplio y ambicioso, lo sé, pero en este breve espacio de tiempo la idea simplemente es intentar sacar algunas lecciones del pasado, analizar el presente y tratar de avisorar en la medida de lo posible el futuro de la libre competencia en Chile. Porque creo que siempre es conveniente revisar la propia historia y aprender de ella, de sus éxitos, de sus fracasos, para que así podamos ser capaces de conocer lo que había antes, saber lo que tenemos ahora y también que podamos mejorar sobre o desde ese piso o base. Naturalmente, este ejercicio adquiere una especial importancia en estos momentos de nuestro país en el que hemos decidido, como nación hace un par de días, iniciar el proceso para redactar y darnos una nueva constitución, una nueva carta fundamental. En primer lugar, me parece que siempre debemos recordar que la competencia en los mercados es esencial para el buen funcionamiento de la economía y por eso mismo para el desarrollo de Chile. Cuando hay competencia en los mercados, es decir, cuando los oferentes rivalizan entre sí para captar las preferencias entre quienes tienen distintas alternativas, eso trae como consecuencia, en primer lugar, una mayor producción de bienes y servicios, en segundo lugar, una mayor variedad de bienes y servicios, y en tercer lugar, una mayor calidad de bienes y servicios, y en cuarto lugar, y muy especialmente, una reducción del precio de los bienes y servicios que están presentes en nuestro mercado. Y cuando no hay competencia en los mercados, ocurre justamente lo contrario. Ganan los oferentes y pierden los consumidores, que se ven enfrentados a bienes y servicios más caros, menos variados y de peor calidad. De esta forma, los mercados competitivos producen círculos virtuosos desde una perspectiva competitiva. Para captar la preferencia de los consumidores a través de más y mejores bienes y servicios a un menor precio, que es el objetivo final y central de los oferentes, ellos también deben competir para captar más y mejores proveedores y más y mejores colaboradores que les ayuden justamente a captar la preferencia de esos consumidores. Así, de esta forma, se van creando empresas modernas, innovadoras, eficientes y sostenibles que vigorizan nuestra economía, fortalecen nuestro capital humano y mejoran nuestra productividad. En palabras muy simples, la competencia en los mercados hace que cada uno de los eslabones de las cadenas productivas de nuestro país se esfuercen día a día para sacar lo mejor de sí mismos, lo que se traduce ciertamente en un beneficio propio para ellos, pero también en un beneficio para todos. Y esto que digo no es teoría ni algo lejano a nosotros, sino que lo observamos día a día en toda clase de mercado. Por ejemplo, la competencia que existe entre los fabricantes de teléfonos celulares hace que constantemente mejoren sus prestaciones e incorporen innovaciones tecnológicas. La competencia entre los principales fabricantes de ropa deportiva hace que constantemente aumente su calidad y su variedad. Y por ejemplo, también algo que nos toca todos los días, la competencia entre las aplicaciones digitales para realizar videoconferencias como esta justamente, hace que ellas mejoren constantemente sus servicios, sus prestaciones, lo que ha sido muy valorado por todos nosotros en el marco de esta pandemia causada por el COVID-19. En definitiva, mercados con dinámicas competitivas producen una asignación más eficiente de los recursos escasos que tenemos, lo que permite satisfacer de mejor forma nuestras infinitas necesidades y eso genera un mayor bienestar tanto a nivel individual como a nivel general. En segundo lugar, me parece que siempre debemos recordar la importancia de la competencia en los mercados para la democracia de nuestro país. Que haya mercados competitivos no solo es la condición o supuesto de legitimidad de nuestro sistema económico, sino que también de nuestro sistema político. Ya sabemos que la ciudadanía tiene tolerancia cero con los competidores que en vez de rivalizar, abusan al ponerse de acuerdo en secreto para cobrar precios altos a los consumidores o al Estado. Y la ciudadanía también rechaza a aquellos que abusan cerrando los mercados para tratar de perpetuar su posición dominante, ya sea poniendo barreras a la entrada de nuevos competidores
o estableciendo mecanismos para excluir a actuales competidores. Esas prácticas dejan a los consumidores con menos alternativas y permiten que el incumbente produzca menos, tenga una menor variedad, disminuya la calidad y cobre a los consumidores un mayor precio por sus productos o servicios. Cuando estos ilícitos ocurren, la ciudadanía demanda que el Estado, que tiene el deber de velar por el interés general o interés común, actúe con firmeza y tome acciones para sancionar estos ilícitos conforme a la ley. Pero hoy en día creo que la ciudadanía no solo espera eso, sino que también espera que el Estado reforme algunos mercados que tienen estructuras anticompetitivas desde hace ya mucho tiempo. Lo que se logra, esta reforma, a través de buenas regulaciones económicas que beneficien a los consumidores, tales aquellas como por ejemplo las que ha propuesto la Fiscalía Nacional Económica a través de sus ya 5 estudios de mercado en los mercados de las rentas vitalicias, textos escolares, medicamentos, notarios y compras públicas. Porque cuando el Estado no adopta acciones suficientes para instaurar, resguardar o restaurar la competencia en los mercados, o cuando se percibe que el Estado no actúa con la debida convicción y prontitud, creo que la ciudadanía va perdiendo la confianza en las instituciones y en las autoridades, lo que socava la base de nuestro sistema económico y de nuestro sistema político y, en definitiva, de nuestra democracia. Porque también creo que la ciudadanía entiende y acepta las reglas, pero siempre en la medida que las cumplamos todos, sin excepción. Entonces, para la legitimidad del mercado y de nuestra democracia, es indispensable que en los mercados hay una competencia por mérito, una verdadera meritocracia competitiva, y que en ese marco gane el más mejor, como decía el gran Leonel Sánchez, no aquel que haga trampa o que profite de malas regulaciones. Y para la legitimidad del mercado y de nuestra democracia, también es indispensable que aquellos que hagan trampa sean sancionados con firmeza por la autoridad, conforme a la ley, naturalmente. Esto no es más que un anhelo de la ciudadanía de que se cumpla la garantía fundamental de igualdad ante la ley. En este mismo sentido, creo que es indispensable que todos condenemos con claridad y firmeza a quienes se saltan las reglas del juego en nuestro país. Y creo que las asociaciones gremiales aquí tienen, me parece, un espacio para mejorar. Porque el precio a pagar de no hacerlo así, o incluso de percibirse que no se hace así, es que los actos de unos pocos terminan salpicando y dañando a todos, lo que afecta al prestigio y la confianza de la ciudadanía en la actividad empresarial, que como todos sabemos cumple un rol único e insustituible en nuestra economía y en el progreso de Chile. En definitiva, sanciones firmes para los infractores de la normativa de libre competencia y reformas legales oportunas que beneficien a la ciudadanía, introduciendo mayor competencia en los mercados, permiten que Chile crezca y disminuya las desigualdades que sufrimos, generando un desarrollo sostenible a futuro y un progreso que incluya a todos los habitantes de nuestra nación. En tercer lugar, me parece que es importante recordar que la libre competencia en Chile ha tenido una evolución que, al menos en mi opinión, me atrevo a decir que ha sido bastante notable. Fuimos precursores como país a nivel mundial en el ámbito normativo. Después nos quedamos, de verdad, algo rezagados en la aplicación de la ley durante casi medio siglo, para luego, en poco más de una década, poner la libre competencia en la primera plana nacional. Esta labor ha sido tan persuasiva que, según un estudio reciente hecho por Umut Aydin, una socióloga de la Universidad Católica de Chile, los chilenos tenemos tanta conciencia de la maldad intrínseca de los carteles que exigimos aplicar a sus autores penas de cárcel en mayor medida que lo hacen para esa misma clase de conducta los ciudadanos norteamericanos, británicos y franceses, por ejemplo. Esta situación es bastante extraordinaria y no se produjo de un día para otro, sino que ha sido el resultado de años de trabajo y esfuerzo y de la fortaleza tanto de la legislación como de las instituciones encargadas de velar por la libre competencia en Chile. Y eso creo que da cuenta de un caso de éxito que vale la pena tener en consideración y analizar. En la primera mitad del siglo XX, especialmente desde la crisis del año 1929 o Gran Depresión, la economía chilena no lograba despegar. En esas décadas, hace ya casi un siglo, hace 100 años atrás,
Especialmente durante los gobiernos de los presidentes Aguirre Cerda, Ríos y González Videla, Chile había optado por un modelo de desarrollo hacia adentro, por una política económica que buscaba la industrialización del país a través de lo que se denominaba la sustitución de importaciones. El gran problema que se producía era la inflación que causaba el importante influjo de dinero fiscal en la economía. Los gobiernos de turno intentaban aminorar este fenómeno, en parte al menos, a través de políticas de fijación de precios. Junto con contener el alza del costo de la vida, se decía que la fijación de precios impedía que los oferentes abusaran de los consumidores mediante prácticas especulativas. Eso que ocurría hace muchas décadas atrás, lo hemos escuchado también en la actualidad. Pero pese a estas medidas de fijación de precios, la economía nacional no repuntaba. Y por eso en el año 1955 el presidente Carlos Ibáñez del Campo encargó a la misión Klein-Sachs, compuesta por un conjunto de economistas norteamericanos, que hiciera un análisis y propusiera soluciones para la economía chilena. 3 años después, en el año 1958, la misión Klein-Sachs recomendó una serie de medidas que en definitiva tendían a liberalizar la economía chilena. En lo que a nosotros importa, recomendó eliminar los controles de precios y que los precios se determinaran por la interacción de los agentes económicos que participan en los mercados. Y es así como surge nuestra primera legislación de libre competencia, contenida en la ley 13.305 del 6 de abril de 1959, que fue promulgada en el gobierno del presidente Alessandri, de Jorge Alessandri. Fuimos el 12º país del mundo en tener una ley que protegiera la libre competencia en los mercados, lo que me parece que nos da legítimamente el carácter de precursores en este ámbito. Estuvimos a punto de ser top 10 mundiales en esta materia. Y en el mensaje de esta ley se indicaba que nuestro país quería abandonar una política económica de control de precios que había buscado, con muy buenas intenciones, pero infructuosamente, beneficiar a los consumidores. Nuestro país se había dado cuenta que los precios fijados eran precios altos por una de dos razones. Por un lado, en primer lugar, porque era un precio determinado de común acuerdo por los propios oferentes, por los propios competidores, o sea, por una especie de colusión legalizada o institucionalizada. Y en segundo lugar, o alternativamente, porque si el precio no era fijado de esa forma, la autoridad lo fijaba en un precio que permitía subsistir a todos los oferentes, lo que significa, en la práctica, que el precio quedaba fijado en el precio de los productores de mayores costos, de los productores más ineficientes, con la consecuente pérdida para los consumidores nacionales. Y esta, me parece, que es la primera lección que podemos sacar del pasado y que no hay que darla por sentada porque con ocasión de la pandemia han surgido ciertas voces nostálgicas, salvo casos muy excepcionales, como por ejemplo cuando existen monopolios naturales o respecto de algunos bienes específicos en situaciones de emergencia o catástrofe como la actual, las fijaciones de precios dañan a los consumidores con precios altos, lo que además hace que las empresas no innoven y no mejoren la calidad y variedad de sus productos y servicios. Y de esa primera lección, inmediatamente podemos sacar una segunda lección del pasado. Dado que los precios son altos, las fijaciones de precios permiten que, a costa de los consumidores, subsistan empresas ineficientes que no existirían en mercados sin distorsiones. Esa mantención artificial de empresas ineficientes, a costa de los consumidores, hace que los recursos existentes en la economía se asignen incorrectamente entre oferentes y demandantes, y hace imposible hacer uso de economías de escala que disminuyan los costos de producción de los oferentes y que eventualmente puedan traspasar en beneficio de los consumidores nacionales. Eso afecta el bienestar general. Y una tercera lección del pasado es quizás una consecuencia quizá indirecta, pero necesaria de la segunda lección. Porque contrariamente a lo que comúnmente se cree o se dice, la simple existencia de muchos oferentes en los mercados no es garantía de que estemos en presencia de mercados competitivos. Porque para que un mercado sea competitivo, no se requiere necesariamente que existan infinitos oferentes. Lo que sí se requiere es que los oferentes que efectivamente existan en el mercado
cualquiera sea su número, y que sea mayor a 1, realmente rivalicen entre sí, que se impriman recíprocamente una intensidad competitiva tal que para captar clientes estén necesariamente obligados a bajar los precios o a innovar para ofrecer más y mejores bienes y servicios. Como es evidente a simple vista, no todas las empresas que participan en un mercado producen ese efecto. Es por eso que pueden existir mercados con 3 oferentes que sean más competitivos que otros mercados en que existen 5 o más oferentes. Y de eso se desprende que la política de competencia de un país tiene por objeto proteger el proceso competitivo o la competencia en el mercado, pero no busca necesariamente maximizar el número de empresas en los mercados. En otras palabras, las autoridades de competencia deben asegurar que todas las empresas puedan acceder libremente al mercado, pero una vez que están dentro del mercado, ellas deben luchar duramente por prevalecer, para captar las preferencias de los consumidores según sus propios méritos. Las autoridades de libre competencia ciertamente intervienen y auxilian a los oferentes, pero única y exclusivamente cuando uno o más competidores, para obtener o para conservar o para profundizar su posición dominante, pretenden abusar de otros competidores excluyéndolos del mercado a través de prácticas ilícitas. Pero exigirles mantener artificialmente empresas en el mercado, solo para satisfacer una exigencia de un número de empresas indeterminado, implicaría solicitar a las autoridades de competencia que alteren la esencia misma de lo que es la competencia. Un proceso en el que, desde una perspectiva económica, efectivamente existen vencedores y vencidos. Por eso mismo se dijo en el pasado que el mercado es cruel. Es verdad, pero hay que tener cuidado porque el mercado es cruel solo para los oferentes. Porque los oferentes que no estén a la altura, tarde o temprano, saldrán del mercado. Para los consumidores, no obstante, el mercado generalmente redunda en su beneficio, por la sencilla razón que obliga a las empresas a ganarse sus preferencias con el sudor de su frente. Esta es la razón, y es muy importante, por la cual proteger la competencia en los mercados es proteger el interés general, porque la crueldad para unos pocos es un beneficio para muchos. Así, la política de competencia persigue un fin último de carácter esencialmente colectivo, no individualista. Pero el que la competencia sea esencialmente excluyente, que genere vencedores y vencidos en aras del interés general, por cierto, no implica que los vencidos, desde una perspectiva económica en el proceso competitivo, sean dejados a su suerte, que no importen o que sobren. Muy por el contrario, todo lo contrario. El Estado debe acoger y velar porque esas empresas y personas desarrollen sus habilidades y desplieguen su máximo potencial a través de la implementación de todas aquellas políticas públicas que cumplan con ese objetivo. Hay algunos que dicen que, entendida de esta forma, la aplicación de la política de competencia lleva a una concentración de los mercados, que es un fenómeno muy relevante y muy preocupante que afecta no solo a Chile, sino que al mundo entero. Pero es necesario que tengamos presente que las autoridades de libre competencia no combaten la concentración per se, sino única y exclusivamente cuando se pretende adquirir o mantener en forma ilegítima, por ejemplo, excluyendo a otros competidores, o cuando se ejerce en forma abusiva el poder de mercado que conlleva necesariamente la concentración, por ejemplo, cobrando precios excesivos. Porque una cosa es la concentración y el ejercicio del poder de mercado que conlleva en forma ilícita, abusiva, lo cual a todas luces es reprochable, sancionable y lo persiguen las autoridades de competencia. Pero otra cosa es la adquisición legítima de poder de mercado derivado del propio juego competitivo, derivado de proveer buenos bienes y servicios que capten las preferencias de los consumidores. Porque pregunto, ¿alguien acá consideraría justo y apropiado condenar la concentración y el poder de mercado que fuera el resultado y recompensa que tiene una empresa o persona por haber invertido, innovado y captado las preferencias de los consumidores? Creería en principio que no, que eso sería nivelar para abajo. Si se prohibiese, no habría ningún incentivo para invertir ni desarrollar y, por tanto, no se produciría ninguno de los beneficios que genera la competencia para la ciudadanía.
Volviendo brevemente a la historia, nuestra legislación inicial de 1959 fue modificada y profundizada a través del Decreto Ley 211 del 22 de diciembre de 1973, cuando ya oficial y explícitamente se había implementado en Chile una economía de libre mercado. Pero durante varias décadas hay que reconocer que ninguna de estas normativas logró permear en la ciudadanía a través de casos concretos que ayudaran a crear una cultura de competencia en Chile. Y acá podemos sacar una cuarta lección del pasado. La mera legislación no es suficiente si no va acompañada de una institucionalidad encargada de dar la aplicación. Y eso no pasó en Chile sino hasta 44 años después de la dictación de la primera ley, más concretamente hasta mediante la ley 19.911 del 14 de noviembre del año 2003, que ya citaba Ronaldo en su introducción. Ahí recién la institucionalidad chilena de libre competencia adquirió su fisonomía actual, con un órgano persecutor como la Fiscalía Nacional Económica y un órgano resolutor como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, un verdadero tribunal cuyas resoluciones son revisadas por la excelentísima Corte Suprema de nuestro país. A partir de ese año, desde que se creó la institucionalidad, además de la normativa de fondo, la actividad en este ámbito aumentó sustancialmente. Se presentaron al menos 5 requerimientos por colusión en el mercado de la leche líquida, de los bancos, de la distribución de combustibles líquidos, del oxígeno y de las ISAPRE. Pero todos ellos fueron rechazados por el Tribunal o por la Corte Suprema. Y eso se debía principalmente a que la Fiscalía carecía de pruebas duras de un acuerdo entre competidores, sino que basaba sus acusaciones principalmente en pruebas indirectas de colusión, tales como la existencia de cotizaciones idénticas o que respondían a un mismo patrón en el marco de licitaciones, un aumento coincidente de precios sin explicación económica, derivada de aumento de demanda o aumento de costos, entre otras alternativas. Los casos de colusión llamados de la guerra del plasma y en Patagonia en el año 2008, que fueron acogidos ya por el Tribunal y por la Corte Suprema, darían las primeras luces de lo que ocurriría a finales de diciembre del año 2008, con el caso Farmacia, que en mi opinión fue el caso que cambió la historia y la fisonomía de la libre competencia en nuestro país. Fue tal la conmoción pública que causó ese caso, que desde su inicio, desde la presentación del requerimiento por parte de la Fiscalía Nacional Económica, transcurrieron solo 8 meses hasta la promulgación de una nueva ley, la Ley 20.361 del 10 de agosto de 2009, que creó la figura de la acción compensada y otorgó a la Fiscalía la facultad de solicitar medidas intrusivas, ambas total y absolutamente esenciales para la detección y persecución y sanción efectiva de carteles en Chile. Lo que viene después, durante esta última década, es historia conocida que ustedes probablemente ya saben. A través de delaciones compensadas o de medida intrusiva, la Fiscalía logró obtener pruebas duras, lo que entre otras cosas le ha permitido presentar 20 requerimientos por colusión, 15 de los cuales ya han sido acogidos tanto por el Tribunal como por la Corte Suprema, encontrándose los otros 5 pendientes. Por este concepto, por concepto de colusión, se han impuesto multas a beneficio fiscal por aproximadamente $200 millones. Y esto nos permite sacar una quinta lección del pasado. No basta con crear una institucionalidad para hacer cumplir una ley, sino que hay que dotar a la institucionalidad de las atribuciones suficientes para hacer cumplir la ley en forma efectiva. Entre los casos presentados por la Fiscalía estuvieron el caso Pollos y el caso Tissue, o caso del papel confort, que gatillaron una nueva reforma, la Ley 20.945 del 30 de agosto de 2016, que hizo varias cosas. Ratificó el ilícito de colusión, aumentó las multas aplicables, reinstauró la sanción criminal para los carteles duros, entregó a la Fiscalía el manejo del sistema de control de operaciones de concentración y también otorgó a la Fiscalía la atribución de realizar estudios de mercado. El día de hoy encuentra a Chile con una legislación de libre competencia de primer nivel mundial y a la Fiscalía Económica como una autoridad de carácter técnico, especializada e independiente, que creo se ha ganado un respeto por su trabajo en aras del interés general en nuestro país. Pero naturalmente, como institución, como toda obra humana, tenemos muchas cosas que mejorar y muchos y apremiantes desafíos. En primer lugar, en lo que respecta a carteles, que son la negación de la competencia y, por tanto, el cáncer de los mercados,
que concentra gran parte de la atención de la Fiscalía Nacional Económica, estamos trabajando intensamente por presentar cuanto antes ante el tribunal nuestro primer caso de cartel duro conforme a la nueva normativa vigente desde el año 2016. La resolución de ese caso nos permitirá también, en su debido momento, presentar nuestra primera querella por el delito de colusión, solicitando sanciones penales para sus autores. Para nosotros como Fiscalía hemos dicho y reiteramos que la sanción penal es un disuasivo vital en nuestra lucha contra la colusión en Chile. Por último, la recientemente creada Unidad de Inteligencia de la Fiscalía será de gran utilidad para detectar carteles utilizando herramientas de Big Data, particularmente licitaciones públicas, lo que se hace, yo creo, hoy día indispensable considerando la irrupción de nuevas tecnologías y la creciente sofisticación de los mecanismos utilizados por todos quienes participan en actividades ilícitas y especialmente en carteles. En cuanto a fusiones, pese al buen funcionamiento del sistema a poco más de 3 años desde su implementación, lo cual, como ya decía Ronaldo, es muy importante en los mercados nacionales, estamos trabajando diariamente para seguir perfeccionando nuestros análisis para detectar y hacernos cargo de todas aquellas concentraciones económicas, de todas aquellas operaciones de concentración que tengan la aptitud de reducir sustancialmente la competencia en los mercados, que es el estándar que nos impone la ley, y que a su vez estos análisis nos permitan desechar de manera más expedita todas aquellas operaciones de concentración, fusiones, que no cumplan con ese estándar legal. Para facilitar nuestras investigaciones, así como también el trabajo de las propias partes que notifican operaciones a la Fiscalía, esperamos que el Ministerio de Economía publique prontamente el nuevo reglamento de notificación de operaciones de concentración y también publicaremos, por otro lado, nuestro instructivo de prenotificación de operaciones de concentración. Antes de fin de año, asimismo, esperamos someter a consulta pública la nueva guía sustantiva para el análisis de operaciones de concentración. En materia de estudios de mercado, seguimos estando a disposición de todas las autoridades para ayudarles, si así lo requieren, en la implementación de las reformas legales que hemos propuesto en el mercado de los notarios, de los textos escolares, de los medicamentos y de las compras públicas. Su implementación en los términos recomendados por la Fiscalía implicaría que la mayor competencia en esos mercados permitiría que los consumidores y/o el Estado ahorren cada año en forma agregada entre 521 millones de dólares y 1.503 millones de dólares. Por otro lado, durante los próximos días publicaremos el mercado que será objeto de nuestro próximo estudio de mercado, el que abordará otra industria de gran relevancia para la ciudadanía. Los estudios de mercado, creo, ya están siendo muy relevantes en las políticas públicas actuales, ya han gatillado proyectos de ley, pero estoy 100% seguro que los estudios de mercado de la Fiscalía irán adquiriendo cada vez más progresivamente relevancia en el futuro. Porque creo que las autoridades no pueden menospreciar, y menos en Chile, la oportunidad de implementar políticas públicas basadas en datos y no en creencias que brinda esta herramienta que la ley confiere a la Fiscalía Nacional Económica. Lo que también creo que adquirirá renovada importancia, y ya la está adquiriendo, al igual que lo que ocurre en otras jurisdicciones del mundo, es la persecución de abusos de posición dominante y otras prácticas unilaterales contrarias a la libre competencia en Chile. Queremos poner especial énfasis en ciertas prácticas comerciales como las exclusividades, que si bien son legítimas, cuando se realizan por un actor importante, tienen la potencialidad de cerrar el mercado total o parcialmente para sus competidores actuales o potenciales. Y eso perjudica a los consumidores nacionales y, por tanto, el bienestar general. Naturalmente, también le estamos prestando atención y estamos monitoreando cercanamente los nuevos problemas y desafíos que plantea la economía digital en Chile y en el mundo entero. Alguna experiencia ya tenemos, porque no se olviden que como Fiscalía analizamos las fusiones de Walmart Corner Shop en su minuto y luego de Uber Corner Shop. En cuanto a las llamadas Big Four o GAFA, que son Google, Amazon, Facebook y Apple, estamos tremendamente atentos a lo que se está haciendo en esta materia tanto en los Estados Unidos de América como en Europa, tanto a nivel conductual, mediante persecuciones, como se está ocurriendo respecto de Google, y a nivel regulatorio. Espero que
durante esta breve presentación hayan quedado convencidos de la importancia de la libre competencia para los mercados nacionales, para la economía de nuestro país. Que hayan quedado convencidos también de la importancia de la libre competencia para la democracia chilena. Que también ojalá hayan aprendido algunas lecciones que nos ha dejado la historia y que hayan podido visualizar la evolución que ha tenido la normativa y también la institucionalidad de la libre competencia en nuestro país. Sin lugar a dudas, hay que seguir fortaleciendo nuestra institucionalidad de libre competencia, porque resguarda el interés general en los mercados de todo el país. Pero me parece, por lo expuesto, que queda claro que tenemos un buen punto de partida para los desafiantes nuevos tiempos que se avecinan en Chile. Ojalá que muchas y muchos de ustedes, que son estudiantes, se dediquen académica o profesionalmente a la libre competencia, que es una materia de tanta relevancia para el futuro de nuestro país. Y por eso también celebro lo que señalaba el decano en cuanto a que una universidad tan importante y prestigiosa como la Andrés Bello esté desarrollando un proyecto académico tendiente a que puedan influir de mejor y de mayor manera en las políticas públicas de nuestro país. Creo que será una gran contribución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, fiscal. Muchas gracias, fiscal. Una brillante presentación que nuevamente, como se hace en general las políticas públicas que tienen peso, buscan revisar en el pasado lo que ha ocurrido y tomar lecciones de qué es lo que nos podría pasar a futuro. Naturalmente que en el contexto actual de donde estamos situados y en las discusiones que vendrán, es muy probable que antiguas discusiones respecto de fijaciones de precio o mayor participación del Estado en la economía tomen lugar. Que es natural que eso ocurra y que los objetivos de la libre competencia vayan variando hacia otros rumbos. Como hoy día también se da la discusión entre los mercados digitales y también la nueva institucionalidad, los nuevos institucionalistas. Más estructura, menos conducta, etc. Mi opinión es que es muy interesante el poder analizar con el pasado esta experiencia y poder proyectarla hacia el futuro en nuestra aplicación de políticas públicas. Fiscal, le queríamos hacer la primera pregunta. Tenemos una ronda de preguntas que hemos recibido en el chat. Voy a partir con la primera, y que son dos que voy a tratar de resumirla. Lo que plantean es que, a ver, de acuerdo a la experiencia que ha acumulado la Fiscalía en institucionalidad libre competencia, en las reformas, ¿qué elementos piensa usted que son cruciales al momento de contemplar una modificación legal y mejorar políticas públicas? Básicamente eso. Bueno, muchas gracias, Ronaldo, y a quien formuló la pregunta. Quiero ser muy sincero en el sentido de señalar y tranquilizar a quienes escuchan de que Chile cuenta con una legislación de libre competencia de primerísimo nivel a nivel mundial, que cumple con todos los estándares de los países más desarrollados del mundo y los estándares OCDE. Y eso es porque tenemos una legislación que fue revisada recientemente y que, de hecho, la última reforma es del 30 de agosto de 2016, mediante la ley 20.916. 20.945, perdón. La legislación chilena es tan avanzada que el otro día, la semana pasada, conversando con un comisionado de la Federal Trade Commission, nos envidiaba que la Fiscalía tuviese la posibilidad de efectuar recomendaciones normativas a través de estudios de mercado. La atribución de realizar estudios de mercado, de revisar estructuras anticompetitivas, era una atribución de la Fiscalía Nacional Económica que hasta la Federal Trade Commission norteamericana envidiaba.
y haciendo una presentación ante el Congreso peruano y también hablando con la Comisión Europea, nos envidian la atribución que tiene la Fiscalía conforme a la legislación actual para poder revisar operaciones de concentración o fusiones que hayan caído fuera de los umbrales y que no tengan que pasar obligatoria y necesariamente por el sistema. Eso es algo que la Comisión Europea envidia porque les permitiría mucho más fácil pillar y detectar y analizar y tomar eventualmente medidas respecto de concentraciones que tengan lugar en mercados digitales cuando actores dominantes adquieren empresas que representan una competencia potencial o naciente, digamos. Y con esto quiero graficar, digamos, no para señalar que es perfecta, porque no hay legislación en el mundo que sea perfecta, pero quiero señalar que es una legislación de altísimo nivel y por lo tanto la consecuencia de eso, sin perjuicio de que siempre hay mejoras que se puedan introducir como cualquier obra humana, mi recomendación principal a este respecto es que más que andar modificando la ley, es que dejemos que funcione en el ámbito de las operaciones de concentración, que dejemos que funcione en el ámbito de los estudios de mercado y sobre todo dejemos que funcione en el ámbito de carteles, porque efectivamente la última reforma del año 2016 a través de la ley 20.945 aumentó sustancialmente la magnitud de las multas aplicables para todos los ilícitos anticompetitivos y especialmente para carteles, recriminalizó la colusión y tengan por seguro que cuando corresponda conforme a la ley vamos a querellarnos contra los autores de este ilícito. Cuando corresponda conforme a la ley es cuando nosotros hayamos investigado el ilícito, cuando determinando que haya mérito hayamos presentado un requerimiento ante el tribunal, cuando el tribunal y la Corte Suprema hayan resuelto que existió un cartel, la Fiscalía en ese caso determinará, dentro del plazo de 6 meses que le confiere la ley, la presentación de una querella en contra de los autores de ese ilícito que es tan grave para la economía de nuestro país. Perfecto, muchas gracias. Tralla para la suma, en definitiva, concluyendo, perdón. Soy más partidario de esperar que siga funcionando tal como lo está haciendo ahora y no nos olvidemos que en todo caso existe dentro del marco de la agenda antiabuso un proyecto de ley que va a entregar más atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica. Así que creo que ahí ya tenemos otra reforma importante. Muchas gracias, fiscal. Rosa Valenzuela, que está dentro de nuestro público, voy a tratar de leer su pregunta directamente. Dice que en su experiencia, ¿cree que los sistemas de compliance se están implementando en las empresas? ¿Están mirando el objetivo realmente prevenir o han ido más bien en cambios cosméticos? Aquí una pregunta del compliance y su aplicación en Chile. ¿Qué tan debatido está en algunos últimos fallos de la Corte Suprema respecto de algunos casos de carteles y aplicación de algunas empresas por parte del compliance? Pero esto es una práctica fiscal que está bien en boga dentro de las distintas empresas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí. A ver, el compliance es importante y de hecho muchas de las labores de promoción que realiza la Fiscalía Nacional Económica tienen por objetivo promover que las empresas adopten programas de cumplimiento. En ese sentido, viendo el vaso medio lleno y siendo optimista respecto al futuro, creo que comparativamente respecto de hace un par de años atrás, los programas de cumplimiento, tanto en cuanto a su calidad como a su número, digamos, es mucho más masivo y se han perfeccionado bastante respecto a lo que existía antes y eso es una buena noticia. Sin perjuicio de eso, como cualquier obra humana, vuelvo a insistir, creo que existe mucho margen de mejora. Creo que existe mucho margen de mejora, especialmente para que se produzcan los programas de cumplimiento de nuestro país, lo que se denomina técnicamente el tone from the top, o que venga el tono desde las altas dirigencias, desde los altos ejecutivos de la empresa, que se involucren real y efectivamente en los programas de cumplimiento y no vean esto como algo molesto, como el mero cumplimiento de un conjunto de normas que impone el Estado para coartar la iniciativa y el emprendimiento y la actividad económica, sino que vean el compliance como parte fundamental de su negocio, como requisito fundamental para que los clientes prefieran a las empresas que cumplen la normativa,
como parte fundamental para que los proveedores quieran trabajar con empresas que cumplen la normativa de libre competencia y para que los mismos colaboradores, los trabajadores, los estudiantes, los que están acá escuchando, van a querer trabajar con empresas que sean éticamente y legalmente cumplidoras. Por lo tanto, yo creo que falta un paso para que la alta plana dirigencial de las compañías se tomen más en serio el compliance, se involucren más con los planes de compliance, asistan a las capacitaciones, fomenten las capacitaciones, conozcan bien el negocio, que no lo vean desde arriba, sino que en la calle, a pie, digamos, de su propia empresa. Y creo que eso va a traducirse en una mayor incidencia ilícita. También el compliance va a ser imposible, porque no lo es acá ni en ningún lugar del mundo, que evite cualquier ilícito, pero claramente un buen programa de compliance donde estén involucrados todas las estratos de la compañía y que además se vea como un factor para captar clientes, proveedores y colaboradores, no puede sino ser una buena noticia para el país. Muchas gracias, fiscal. O sea, en su opinión, finalmente el compliance tiene que estar en el centro de la sustentabilidad de las empresas, una mirada de sostenibilidad. Ese es como... Total y absolutamente. Muy claro, muchas gracias. Y se ha avanzado, pero falta más. Y lo que falta más también a ese respecto, Ronaldo, perdón, es que también, y lo he dicho varias veces, es que el oficial de cumplimiento, o como se llame, a mí ese nombre, la verdad, lo he dicho varias veces también, no lo encuentro muy atractivo, que incite, digamos, la participación de quienes participan en una empresa, digamos, pero en fin, la persona que esté encargado de estas materias en la compañía se siente también en el directorio como uno más, con la misma importancia. ¿Por qué? Porque el corazón de su negocio también está ahí. Si no cumplen la ley, pueden tener un muy buen producto, pero los consumidores los van a castigar, los proveedores los van a castigar y los trabajadores, las personas que trabajan en la compañía, que son esenciales como variable competitiva para atraer talento y producir más y mejores cosas, no van a querer trabajar en sus compañías. Por eso es tan importante el compliance. Se ha hecho mucho, pero falta por hacer. Fiscal, estamos recibiendo una serie de preguntas aquí importantes. Yo creo que vamos a tomar una o dos más y con eso vamos a ir cerrando, pero esta es una más de contingencia, ya que tuvimos una votación la semana pasada, este día domingo. Nos preguntan, no alcanzo a ver el nombre, no aparece, pero nos preguntan si considera usted necesario y o conveniente que una institución como la Fiscalía Nacional Económica se encuentre establecida a nivel constitucional. Muchas gracias, Ronaldo, y a quien formuló la pregunta. Como ya señalé, digamos, nuestra legislación es una legislación moderna, robusta, y que resguarda las dos principales atribuciones que, en mi opinión, tiene la Fiscalía. Por un lado, resguarda muy adecuadamente lo que es su independencia y también resguarda muy adecuadamente lo que es su carácter técnico, que son dos características de la Fiscalía que todos sus funcionarios resguardan con sangre, sudor y lágrimas. Si la consagración de la Fiscalía de la Constitución sirve para seguir reforzando la independencia y el carácter técnico de la autonomía, bienvenida sea esa consagración. Y si la consagración en la Constitución también sirve para eventualmente, yo sé que estamos en épocas de crisis, aumentar el presupuesto de la institución, también sería una gran noticia, porque en la Fiscalía Nacional Económicos creemos en la libertad económica, creemos en los mercados como el mejor mecanismo que se ha inventado por el ser humano hasta el momento para asignar nuestros recursos a la satisfacción de la mayor cantidad de necesidades, pero también a la vez creemos en un Estado fuerte. Es decir, creemos en los mercados, pero también en un Estado regulando y fiscalizando los mercados muy fuertemente. Si para eso sirve una consagración constitucional de la Fiscalía, bienvenido sea. Muy claro, fiscal. Yo creo que con esta última pregunta vamos cerrando el seminario y quería terminar agradeciéndole, porque ya son las 10:30, no quisiéramos abusar de su tiempo, fiscal. Sabemos que está ocupado con muchos casos y esperamos que sean muy efectivos y prósperos con un impacto alto en nuestra economía. Como ya tiene una larga trayectoria la Fiscalía en esa línea y la tendencia es súper clara y marcada, así que
y también con su gestión. Entonces, le agradecemos la participación en este seminario. A usted y a todo su equipo le mandamos un gran saludo y esperamos poder verlo a usted y a su equipo próximamente en otros seminarios de este tipo que quisiera organizar la universidad para poder seguir debatiendo de la libre competencia en Chile y las políticas públicas en general y cómo mejorar nuestra sociedad y cómo mejorar el bienestar para todos nuestros ciudadanos. ¿Ya? Muchas gracias, decano. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron hoy día con nosotros, acompañándonos, y ya el próximo mes tendremos otro seminario, otro webinar, en materia también de libre competencia y otros mercados que son regulados. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos.